Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional, siempre en el marco de nuestros concursos literarios. Recuerden que estamos ya en la etapa eh, final. Al final, el último día del año, pues se sabe el resultado definitivo de nuestros concursos, así es que tienen que estar atentos. Y más allá de eso, pues como siempre decimos, más que un concurso, es un curso porque aprendemos de todos nuestros participantes y seguro hoy no va a ser la excepción, ya que tenemos participantes de España, de Colombia, de México, de Perú, y eso enriquece más a nuestra literatura desconocida para muchos, ¿no? Porque generalmente, pues como ya también lo hemos mencionado innumerables veces, en los concursos, pues simplemente envías tu trabajo y te dan el veredicto y se acabó. Y nadie sabe, nadie supo. Y la idea es visibilizarnos, porque de lo contrario, pues la inteligencia artificial nos está ganando, están copando la escena, ¿no? Y prácticamente los humanos estamos quedando fuera de este el Valle de Lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran, diría César Vallejo. Pero bueno, estamos aquí. Hay que estar contentos de estar vivos y después de todo lo que significó, por ejemplo, el COVID-19 y todo este submundo de guerras que no paran en el mundo, lamentablemente. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces presentando, a ver quién está en la lista al principio. Tenemos a Esperanza Gonzalo Pérez, desde Barcelona, España. Bienvenida, Esperanza, gracias por estar con nosotros, trasnochándote un poco, disculpa por este atrevimiento que tenemos contigo. Coméntanos Gracias. sobre ti, ¿desde cuándo haces literatura? Descríbete un poquito a nuestra audiencia. Gracias. Bueno, la literatura me ha acompañado siempre, sobre todo como lectora, porque, a ver, con la edad que tengo, cuando era niña y cuando era joven, bueno, no tenía, no sé si para bien o para mal, todos estos acompañamientos digitales o bueno, todos estos medios técnicos que tiene ahora nuestra juventud. Y bueno, pues yo leía y así conocía otros mundos y entonces luego mi dedicación profesional, em, yo estudié filología y entonces yo he estado dando clase intentando también pues que la literatura en todas, bueno, en todas sus formas, en todas sus lenguas, no, evidentemente, aunque yo he sido profesora de latín y griego, que aquí son unas asignaturas que todavía en bachillerato siguen vivas, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, y también he dado clases de castellano, aquí le decimos castellano, no español, porque en Barcelona hay una situación, además, bueno, en Barcelona, en Cataluña hay una situación con respecto a llamarlo castellano, llamarlo español, que yo prefiero llamarlo español, porque castellano, ustedes no están en Castilla y ustedes hablan la misma lengua que yo, ¿no? Ujú. Bueno, en fin, son cosas de nomenclatura. Entonces, pues he intentado que los alumnos leyeran y pues siempre he escrito cosillas. Lo que pasa es que desde que ya no trabajo, pues tengo más tiempo y bueno, pues intento escribir y escribirme muchas veces, ¿no? Repasar lecturas, porque todos nuestros clásicos, claro, porque yo considero la literatura sudamericana que tanto nos impactó a los jóvenes de los 80, el descubrimiento, pues intento redescubrirlo y releerlo. Y muchas veces también compartir con mi hija, que también es profesora de castellano, eh, estas mismas lecturas y cómo ver que las palabras sobreviven a cualquier, bueno, a Ujú. cualquier avatar de la vida, ¿no? Bien, bien. Eh, ¿Cómo llegas a nosotros? Si nos puedes contar, sí, Esperanza. pues porque, bueno, mm, me metí en un grupo no sé, vi por internet, claro, Ujú. alguna vez también me meto en internet más, bueno, internet Ujú. tiene cosas buenas que hay que aprovechar, y vi bueno, que se convocaban concursos, entonces, claro, el nombre era súper, era, bueno, súper, Ujú. ahora ya no hacemos los comparativos y los superlativos siempre con el super, ¿no? Los superlativos. Vi que los macondos del siglo XXI, bueno, daba para muchísimo, muchísimo. Ujú. Y pues me apeteció escribir sobre eso y enviarles, bueno, ¿Eres de enviarles. participar en concursos normalmente o no lo haces? He empezado este verano. Ah.
De Ya, ya. repente vi concursos, Ujú, concursos locales, concursos muy modestos de microrelatos, de relatos, de cosas cortitas. eh, y bueno, pues he empezado este verano, de hecho, o cuando he tenido más tiempo libre. ujú. Bien, vamos a comenzar a ver un poquito tu temática para darle una parte inicial y luego vamos a continuar dialogando contigo. Pero inicialmente pues tenemos el texto de Esperanza Gonzalo Pérez, que es una evocación poética y existencial que dialoga con la estética de García Márquez, pero con una voz propia marcada por la introspección, la melancolía y la fragmentación del tiempo. No hay indicios claros de haber de pronto dejado algún resquicio para otras temáticas. Básicamente ya está totalmente identificada, por ejemplo, con el tono y atmósfera melancólico, introspectivo, existencial. El texto se sumerge en la soledad, el insomnio, el desgaste emocional y la memoria como ruina. La atmósfera es claustrofóbica, con escenarios cerrados, habitaciones, pasillos, ventanas que refuerzan la sensación de encierro y repetición. La estructura y ritmo, fragmentado y cíclico, el texto fluye como un monólogo interior con frases que se repiten y se deforman, creando un ritmo hipnótico. El uso de citas intercaladas de García Márquez refuerza el carácter reflexivo y literario, como si el texto dialogara con una tradición. Háblanos sobre eso para empezar, para comenzar, Esperanza. Sí, claro, es que me da la impresión ahora que he abierto un poco de par en par la puerta de todo lo que he ido acumulando en estos años de vida. Pues me da la impresión de que siempre que escribo, pues eso, me escribo y me describo. Bueno, es que en realidad, claro, yo luego pensé. A mí me salió este texto, es lo que a mí me llamaba, no, lo has descrito muy bien realmente. La única, bueno, sí, no, claustrofóbico también, claro, desde fuera tal vez se vea de otra manera, pero sí que quisiera decir que al final, claro, la figura de la casa, que también es importante, y ahí también tiene un texto, un cuento de Cortázar, tiene ahí muchísima influencia, las casas, ¿no? Y bueno, pero al final sí que hay como una reconciliación mm, bueno, con, con el tiempo y con el espacio, ¿no? Ujú. A resguardo del desaliento y del desamor. Un poco, pues como yo veo mm, que también la casa en algunos fragmentos de, de, de García Márquez, pues también lo representan, claro. Cien años de soledad, eso es una epopeya, vamos, Macondo es un mundo. No sé si ahora habréis oído que se está hablando mucho aquí de un libro escrito por, bueno, pues por un muchacho de Jaén, que se llama David Uclés, que se llama Las casas vacías, eh, que le han hecho, bueno, sí, lo han tildado un poco de ser realismo mágico. Y claro, yo la magia que veo en el realismo vuestro, en el realismo de América, pues no lo veo aquí, ¿no? De todos modos, os diré una cosa, yo cuando era joven, ojalá pudiera repetirlo, estuve durante un mes viajando por Argentina, no pude más porque Argentina ya es tan grande, ¿no? Ujú. Y entonces me dio un poquito la impresión de que la magia es para los lectores del otro lado del océano, pero que para vosotros es mucho más realismo que magia, el que hemos dado en llamar realismo mágico. Bien, bien. Eh, Bien, Esperanza. eh, eh, Luego nos vas a seguir ahondando más en tu temática. Vamos a presentar a sí. un compañero tuyo que es Adán Dionisio Flores Corral, ¿no? Bienvenido, Adán. Coméntanos sobre ti. ¿Desde cuándo te dedicas a estas lides de escribir, ¿no? De identificarte de pronto con la literatura? Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Sí, bueno, desde que estaba en la secundaria me gusta leer. Em, Empiezo a escribir entre la universidad y el bachillerato. Que- Yo soy un terrible escritor, yo soy más bien un cronista de lo que veo y lo que siento, eso es lo que transmito, ¿no?
Los escritores para mí están mucho más arriba. Uno simple y sencillamente narra lo que es, lo que ve, lo que siente, la percepción que tiene en estos momentos. Y normalmente me decía una amiga, ¿por qué no escribes todo lo que te pasa? Pues porque me pasan puras babosadas, le dije, por eso no escribo lo que me pasa, ¿no? Y de Mm, repente empiezo a escribir, primero traslado todas mis emociones, mi catarsis, si leemos un poco El laberinto de la soledad de mi paisano Octavio Paz, se menciona que el mexicano vive con máscaras, normalmente se nos prohíbe sentir a los hombres aquí en México. Tú eres hombre, tú no puedes llorar, tú no puedes sentir. Y entonces mi catarsis se fue convirtiendo en esa parte, en esa parte. Empiezo a agarrar más profundidad. Yo amo mucho la docencia, me gusta mucho dar clases. He dado clases en el Tecnológico de Sonora y en varias universidades. Y yo tenía mi puesto, hay un cambio, nos quitan de repente sin premio y eso te vas. Mis alumnos se sienten mucho y recuerdo que en ese semestre sentía que se me quitaba una parte del corazón y empiezo de nuevo a escribir. Ahí empiezo a escribir una autobiografía que se llama La Generación Y, que al igual que esta historia la escribo en segunda persona, comentándole a alguien que era yo mismo, hablando conmigo mismo, tratando de entender y aliviar ese momento de dolor. Yo creo que estaba bastante golpeado porque fueron más de 1000 hojas, ¿no? Y tardé escribiéndolo 4 o 5 años. Cuando yo escribo esta historia, que es el caso de Lágrimas del Alba, la escribo en un contexto en mi ciudad, que mi ciudad se convirtió en la segunda más violenta del mundo. El homicidio se volvió parte de nuestra vida y no solamente el dolor de perder amigos, ¿no? Sino que hay algo que para nosotros en México es sagrado, que es la madre, ¿no? Y te puede faltar muchas cosas en nuestro país, pero no te puede faltar la madre, ¿no? Más que el papá es la mamá, somos una sociedad muy maternalista. Y el ver el dolor de muchas mujeres que les arrancaban a sus hijos y que no los volvían a ver, me motivó, pero no quise escribirlo ni en primera ni en tercera persona, quise meter a la gente a que sintieran un poco esa desolación y esa tristeza que te deja el hecho de no poder encontrar a tu hijo, o sea, lo que sienten, la agonía, la desesperanza, porque también es una especie de protesta, ¿no? Yo quiero mucho a mi país, amo ser mexicano, creo que lo mejor que nos pudo haber pasado es que España viniera a conquistarnos, amo el español, leí el Quijote cuando estaba en la universidad, me encanta el Quijote, hay frases que me encantan del Quijote. Pero eso no quiere decir que todo sea perfecto y hay que decirlo, ¿no? Y tenemos que decirlo. Y la literatura es la mejor forma de protesta. El hacer pensar y el hacer reflexionar es la mejor forma de hacer una protesta que traslade y traspase el tiempo y que nos haga concientizarnos y que nos haga siempre recordar que no se debe de repetir el pasado, ¿no? Básicamente por eso, ¿no? Yo soy economista, mi maestría es en finanzas, mi doctorado es en ciencias públicas. Yo trabajo en un centro de investigación para los diputados de mi estado, doy cátedra en algunas universidades, pero básicamente lo que escribo es lo que siento, lo que veo, testimonial de lo que está pasando en nuestra realidad, ¿no? ujú. Mi imaginación sí es mucha, pero es bastante bizarra, ¿no? Y no lo hago para concursar, es mi propia catarsis. Salió la oportunidad, tenía este escrito que daba con la convocatoria y lo mando, ¿no? Pues normalmente escribo cuando me siento triste o cuando la soledad me aprieta o cuando necesito yo sacar algo que me está molestando, ¿no? O sea que Ujú. cuando escribo mucho es que me está pateando las bolas algo en esta vida, ¿no? Que estoy pateando el bote, como dicen en mi tierra, ¿no? Y un fuerte abrazo a todos los compañeros, esta bendita patria que empieza desde Tijuana y termina en la Patagonia y se pasa el mar y llega hasta la madre patria. Un abrazo también hasta España, ¿no? Bien, 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 Adán. Bueno, ¿no eres de participar mucho en concursos o sí? Sí, eres. Mira, hace como 3 años participé en uno mexicano que se llama Borunda. Ahí Ujú, quedé finalista, pero era la historia no de una madre buscadora, era la historia de un sicario que empieza narrando cómo desde la miseria el crimen organizado lo capta y él empieza a platicar. Ahí quedé finalista a nivel nacional en México. ujú. Pero como te digo, no es que ande buscando concursos, si se da la oportunidad y si tengo algo por ahí que pegar, pues lo subo, ¿no? Lo subimos ahí en esa forma, ¿no? Bien, bien. Bueno, tenemos Lágrimas del Alba, un relato profundamente humano, de tono testimonial y estructura narrativa íntima, que retrata la maternidad en contextos de violencia estructural, ¿no? Ujú. El análisis que se hace de esto, pues el tono y enfoque narrativo, testimonial, confesional, desgarrado. La narradora Arminda relata en segunda persona su propia historia, como si se hablara a sí misma desde el dolor. El texto se construye como una catarsis emocional
donde cada recuerdo es una herida abierta. Los temas centrales, la maternidad en contextos de pobreza y violencia. El texto aborda la crianza en ausencia de recursos, la culpa materna, el abandono paterno, la drogadicción y el riesgo de perder a un hijo por el entorno. Memoria y Ujú, trauma, la narración se entrelaza con recuerdos de infancia, de amor, de violencia doméstica y de pérdida. En la estructura y ritmo, la narración cronológica con saltos emocionales, aunque hay una progresión temporal, niñez, adolescencia, desaparición. El texto se mueve con asociaciones afectivas más que por lógica lineal. Y el ritmo es intenso, sincopado, marcado por diálogos, exclamaciones y silencios que reflejan la angustia. Bueno, es parte de lo que nos has comentado, ¿no? El así es. Entonces lenguaje, no debe a almuerzo, ver, yo de ahí 10 más y tengo que acabar antes de que... a ver, un poquito de, ya tenemos por ahí una conversación, parece. Bueno, es parte de lo que nos has comentado, decíamos, Adán, pero Ujú, más allá de eso, hay un lenguaje coloquial, ¿no? Directo, con ujú. modismos mexicanos. Por Sí, ejemplo, sí. bueno, un poco suenan grotescos o groseros, ¿no? No lo voy a Sí, sí, decir, sí. si tú lo dices mejor, porque son expresiones de allá, pero coméntanos un poco sobre Ujú, algunos que tienen que ver, por ejemplo, ujú. en Venezuela he escuchado que utilizan que verga, algo así, ¿no? No, bueno, pero tal vez algunos otros, tú explícanos un poco, alecciónanos Ajá. al respecto. Bueno, es que ese es un lenguaje que se usa popularmente en los barrios, ¿no? Yo nací en uno de los barrios más sencillos de mi natal Obregón y es imposible poderte vincular emocionalmente y al contexto si usas un lenguaje ajeno al que se están viviendo en ese entorno, ¿no? Si yo hubiera dicho qué carajos o qué forma de ver la vida como lo vería una clase media o una élite mexicana, no conectaría realmente con lo que es la parte. O sea, tú no puedes hablar de un barrio pobre en Argentina, en Venezuela, inclusive en España, con modismos que habla la clase media porque no se entiende, no se vive, no se transmite, ¿no? Pero igual, también ahí en esa parte hablamos, una de las mamás empieza a decirse, mi hijo solamente quería la aprobación de su papá, y también pasa mucho en México, ¿no? El papá no te pela hasta que ya está viejo y ocupa algo de ti, ¿no? Normalmente crecemos despegados del papá, no en todas las familias, pero sí en gran parte de ellas, ¿no? También por eso metimos esa parte y las expresiones que se utilizan, pues son expresiones del barrio popular, ¿no? Son expresiones que usamos. En sí, la palabra con B que tú mencionas, en un momento era y significaba el palo más alto de un barco, ¿no? Tendrá como unos 10 años que ya se le dio esa connotación al miembro viril masculino, pero aquí en México siempre se le ha dado esa connotación peyorativa, ¿no? Pero claro, ¿no? Es muy divergente, pues por ejemplo, para nosotros en México la palabra concha significa alguien que abusa de la confianza, cuando en Sudamérica tiene otra connotación muy diferente, ¿no? Es más, en nosotros es un pan también. Pero ese folclore o esa narrativa de barrio es lo que precisamente te ayuda a trasladarte y a entender esos contextos y esas realidades. Quizás a Ujú. lo mejor una persona de clase media está pensando en la bolsa, está pensando en su viaje a Miami, a Los Ángeles. Aquí no da para soñar, aquí la vida no da para planearse y se siente que la muerte es más equitativa que la vida. No todos viven como quieren, pero aunque no quieras, vas a morir. Y es como se vive así en el viejo barrio. Pues por eso, ese es el lenguaje que puede parecer muy grotesco, muy soez, pero es el lenguaje con el que se entiende la gente en los barrios más humildes de esta parte del mundo, ¿no? Bien, bien. Bueno, como decimos, este concurso, más que un concurso, es un curso, estamos aprendiendo. Y bueno, de pronto Adán se anima a darnos unas cuantas lecciones al respecto. Y luego seguimos. Vámonos a presentar a Jocelyn Castañeda, desde Colombia, la tierra del Gabo, ¿no? Lo tenemos a Jocelyn. Bienvenido, Jocelyn. Coméntanos sobre ti, háblanos sobre tu experiencia literaria y Sí. bienvenido. Gracias por ¿Cómo no, participar. Jorge? Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los compañeros. Qué placer tan grande poder escucharlos y cuánto he aprendido. Yo soy reciente escritor, con más de 30 años de experiencia como redactor político y en ese trayecto, escribiendo para medios escritos, pues he recorrido la geografía colombiana casi que a pie y he sentido en la epidermis los últimos 50, 60 años de violencia cruda que me llevaron
a abrazar con fuerza el realismo mágico porque llegué a la conclusión, como lo dijo Esperanza, pues no es tan mágico. Para mí el realismo es mi pan de cada día. Ese es el atisbo diario de los miles de funerales y convertirnos casi que en veedores diarios de esa tragedia humana que vive este país en sus últimos 50 años. Entonces, escribir como escribe Gabo, pues para un colombiano no es difícil. Es lo que vivimos todos los días. Macondo es Bogotá, Macondo es cualquier ciudad de Colombia. Y esta tragedia todavía no continúa. También, como lo decía Adán, y México y Colombia tienen mucho en común porque hemos sido víctimas de algo que algún día se sabrá. ¿Quién convirtió a estos dos países en la sede de los más grandes criminales y narcotraficantes? Antes del narcotráfico, este país vivía en paz y de un momento a otro el narcotráfico nos cambió la vida. Y yo creo que México está también viviendo esa horrible experiencia. Entonces, lo que yo escribo, bueno, después de pandemia decidí que ya no más periodismo, ya suficiente, ya no más crónica, vamos a hacer cuento. Y me matriculé en unos talleres de literatura para cuentistas que hay aquí en Bogotá y me dediqué 100%, estoy dedicado a escribir 24 horas casi cuento, realismo mágico y algo de literatura infantil. Y me estoy leyendo, soy un lector voraz, me estoy leyendo todos los libros de violencia que se han escrito en Colombia. El cuento que envié al concurso de ustedes está motivado por un libro de reciente publicación que se llama eh, Nunca más San Carlos. San Carlos es una ciudad de Antioquia, departamento de Colombia, que ha sido uno de los ejes de la violencia más brutal. Y un exguerrillero cuenta la historia de los últimos 50 años, detallando con nombres, apellidos y números de cédula quienes han vivido esa violencia. Todos, claro, están muertos. Entonces, con esos impactos de lectura, pues es realmente fácil escribir. Es casi que mm, volver a hacer una crónica ficcional de lo que está pasando. Y es delicioso escribir. La verdad que mm, de realismo mágico, pues no hay mucho mágico. Para mí esto es el quehacer diario de Colombia y no es sino salir a cualquier calle de Bogotá o de cualquier capital de Colombia y mirar lo que ocurre, mirar los medios de comunicación y ahí están esas fabulosas historias para, pues, convertirlas en cuentos y Ujú. entregárselas a los lectores. Bien, bien. ¿No eres de participar entonces mucho en concursos? ¿Cómo llegas a Eh, nosotros, Jocelyn? Coméntanos. Participo en concursos locales. Este año gané el concurso nacional de cuento del Ministerio de Educación con temática similar sobre lo que ocurre en Antioquia. Antioquia es el departamento más golpeado por la violencia eh, y, y pues digamos que estoy como en un boom de esa información, de cómo esculcando profundamente cómo surgió la guerrilla en Colombia, cómo surgió el movimiento paramilitar, cómo llegaron personajes siniestros de otros países pagados por políticos colombianos para meterle más fuego a la hoguera. Y pues eso es tanta la información que creo que he escrito con esa temática en estos últimos 6 meses, yo creo que más de 50 cuentos de extensión larga. Este sí es más o menos corto, pero yo escribo largo, mis cuentos todos son de 50, 60, 80 páginas hacia arriba. Bien, bien. Bueno, Me preguntó que cómo llegué a ustedes. ajá. Me recomendaron en un taller de literatura, me dijeron, uy, para lo que usted escribe, este es el sitio donde tiene que estar. Y wow, y además Perú, ni más faltaba. Perú también es realismo mágico. Bien, gracias por participar, Jocelyn. Bueno, dentro de el texto que tenemos es el río que se aprendió los nombres.
Es una narración poética y profundamente simbólica sobre el desplazamiento forzado, la memoria colectiva y la persistencia de los muertos. Su estilo lírico, cargado de imágenes sensoriales y resonancias míticas, revela una autoría definitivamente humana, con sensibilidad narrativa y dominio del lenguaje. El tono y atmósfera es, bueno, el texto evoca la pérdida de un pueblo como si fuera una ceremonia fúnebre extendida en el tiempo. La atmósfera es de realismo mágico donde lo sobrenatural convive con lo cotidiano sin extrañeza. Los temas centrales, desplazamiento forzado y violencia. San Carlos es un símbolo de los pueblos colombianos vaciados por el conflicto armado. Memoria y duelo, texto que explora cómo los muertos permanecen activos, custodiando casas, sembrando, reparando y enseñando. La naturaleza como testigo. El río Calderas y la Ceiba son entidades vivas que conservan los nombres, los suspiros y las historias. La estructura es una narración coral y episódica, comienza con una crónica del Éxodo, luego se centra en el regreso de Aurelio y culmina con la revelación del árbol y las palabras del río. El ritmo es cadencioso, casi musical, con repeticiones, enumeraciones y metáforas que refuerzan la sensación de letanía. Y también tenemos aquí un lenguaje y estilo particular, ¿no? Altamente poético y sensorial. Las imágenes son vívidas, las casas quedaron abiertas como bocas sorprendidas, por ejemplo, es una de las frases que las hemos anotado aquí. El árbol hablaba con voces múltiples, es otra de las frases. Símbolo y metafórico también es el relato. El árbol, el río, las sombras, las palabras talladas son símbolos de la memoria, la justicia y la persistencia del dolor. Coméntanos un poco sobre esta parte del lenguaje. Claro que sí, al igual que Esperanza, yo también soy filólogo y eso me ha permitido eh, sentirme privilegiado por escribir en español. Yo también digo español, no digo castellano. Me parece, estudié lenguas y pues intenté estudiar otros idiomas, pero definitivamente el español es un lenguaje para hacer poesía. Me esfuerzo al máximo en que mis textos sean poéticos, estén llenos de metáforas hermosas, impactantes, para un poco matizar ese dolor tan profundo que se siente cuando se escribe sobre la violencia en Colombia. Los nombres que hay ahí son reales, los ríos son reales. Para ustedes pueden ser realismo mágico que pasen pedazos de cuerpos decapitados por el río y uno los pueda ver. Para ustedes eso debe ser terrible y grotesco. Para los colombianos no. Hasta en las décadas de los 80, 90 y 2000 eso era normal. El paramilitarismo y la guerrilla llegaron a excesos brutales que yo creo que no han ocurrido en ningún otro lugar del planeta. Y eso, pues para que no golpee tan terriblemente al lector, yo lo matizo con metáforas, con poesía, con un paisaje hermoso que lo tiene este país y de alguna manera se convierte como en un aperitivo fácil de leer, porque se han escrito muchos libros en Colombia sobre nuestra violencia y algunos como el que he leído, que a mí me ha servido de motivación para escribir esto, lo deja uno sin sueño y sin ganas de comer por un buen tiempo. Bien, bien. Bueno, vamos a continuar indagando más sobre tu temática dentro de breves momentos. A continuación presentamos a José Enrique Silva Pellegrín, de acá de Perú, ¿no? Coméntanos, José Enrique, cómo te llega la literatura a tu vida y hasta qué punto te desenvuelves en este marco de análisis, porque lo tuyo es un ensayo, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Primero saludar a los compañeros, ¿no? Con diferencia de horarios, pero con unidad de corazón. A España, Colombia, México y Perú en este caso. Bueno, yo vengo escribiendo en realidad desde quinto año de primaria. No soy escritor, no puedo considerarme un escritor. Tengo más o menos 5 libros escritos, 2 de ellos como coautor y 3 firmados enteramente por mí. Pero
soy de profesión ingeniero y por esos lados me desarrollé. Puedo ser, vamos a definirme como un ex miembro corporativo de la industria en el Perú y, bueno, por cuestiones de trabajo he estado también por Colombia, Brasil. Sin embargo, algunas ocurrencias, en este caso, es más, ni siquiera buscaba yo concursos, porque específicamente en el Perú, ese tema un poco que está un poco, para mí, mi gusto, desordenado, al punto que incluso no, no se cumplen o no cumplen con la difusión necesaria, que es muy importante, como sí lo tienen en España, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen objetivos claros para cada uno de los concursos que sacan, y no es que saquen un concurso para ver, para hacer un poco, entre comillas, de ruido promocional, no. Ellos lo sacan como objetivos claros y definidos, que nos falta, en todo caso, a mi entender, en el Perú, poderlo desarrollar. Felizmente que en este caso específico de pronto vi el tema de Macondo, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. Es toda una cadena que me involucra bastante a mí, porque incluso el tema del terrorismo en Uchurajay, lo que ha sido Sendero Luminoso en el Perú, ha sido reconocido a nivel internacional como uno de los más difíciles temas, porque involucraban a un pueblo, a una creencia, a una forma de pensar contra otras formas de pensar, que lo podemos dejar un poco ahí para centrarnos en lo que podría ser las coincidencias que me llevaron a mí a este concurso. Es que cuando era yo joven, estaba, no sé si en cuarto o quinto de primaria, salía a correr porque fui corredor de 1500 y 5000 metros, y cuando salía a practicar, quien corría delante mío, sin él saberlo, era nada menos que Vargas Llosa, creo que con uno de sus hijos, en el Parque Confraternidad de Barranco. Yo era barranquino también, así que nos íbamos a veces un día del colegio, salíamos del colegio y nos íbamos a las, digamos, cerca de la casa de Mario Vargas Llosa, y de otros artistas que vivían también en Barranco en aquel entonces. Barranco es un distrito de Lima. Luego, en el caso concreto de tocar la soledad, más que soledad, abandono, en la cual se llegan a estar algunos pueblos, cambiaron mi visión de lo que era finalmente el Perú. Por cuestiones de mi trabajo en estas corporaciones, tuve la oportunidad de hacer ayuda humanitaria, si se quiere decir de alguna manera, nada menos que en Uchurajay, precisamente en el centro de esa historia del asesinato de 8 periodistas y su guía en este pueblo ayacuchano, y me fui a hacer ayuda humanitaria, amén que también he sido en alguna época de mi carrera víctima del terrorismo. Tuve un ataque de un grupo terrorista que ahora no es necesario ni siquiera recordarlo, pero sí se fueron concatenando una serie de situaciones. Lo había conocido Vargas Llosa, es más, yo me había inscrito en el movimiento de Vargas Llosa, Libertad, que cuando fue candidato a la presidencia, estuve en la Comisión de Industria, recuerdo, y tuve oportunidad de conversar directamente con él algunos temas que después no se ha sabido leer en la profundidad que él lo exhibía, en tanto que
él y en alguna época con García Márquez fueron buenos amigos y una diferencia personal entre ellos que nunca las terminaron de aclarar, se distanciaron, ¿no? Y, pero sí él comentó acerca de la escritura en general de García Márquez en el sentido tal que él reconocía que la ficción y la realidad van de la mano. No hay una diferencia entre ficción y realidad. No, ni en nuestra realidad ni en nuestra ficción. No hay forma de separarlos. Y se habla pues del realismo mágico que apareció pues en las pinturas en Alemania, cuando en realidad el realismo mágico nace de nuestras religiones, ¿no? Tenemos gente que separa océanos enteros o conversa con fuegos que no se apagan, conversan directamente con Dios. Hay un realismo mágico inmenso, intrínsecamente dentro de nosotros mismos. Digamos, nuestras comunidades lo han creído y han vivido de eso. Y lo encontramos en la misma obra de los 100 años de Soleano, cuando de repente llega uno de los Buendía, llega en una bolsita en el río y lo asumen como posible que llegue una criatura para no dar explicaciones de quién era el padre, o en este caso sí se sabía quién era la madre. Regresando a la razón de este ensayo, vamos a llamarle como lo acabas de definir, notamos entonces que son coincidencias demasiado fuertes como para no haberlas tomado en consideración. Yo he escrito, como hace un momento escuché, que había una suerte de revancha, no sé si la palabra es revancha, puede ser hasta protesta, que está implícita en cada uno de los libros. El primer libro que escribí, firmado como José Enrique Silva Pellegrín, fue Los Tesoros del Braem. En Los Tesoros del Braem es nada menos que es en el valle donde está Uchurajay, donde está pues, Ayacucho, y donde fue el centro del terrorismo de los años del 80 hasta prácticamente hasta el año 2000, y que como uno de los mensajes que me dejaron por último es que pero por razones de trabajo, me volaron un auto con 19 kilos de anfu y dinamita. Entonces hay una concatenación tan grande que no podía dejarla pasar. Es por eso que escribí sobre eso, y porque hay dos mensajes muy fuertes que no sé si los habrán captado. Uno de ellos es que no se entendían los lenguajes, y no que uno hable quechua, el otro hable castellano, no, sino que en uno le decían, oye, no puedes estar, venían los terroristas, no puedes tú estar en manos de los grandes terratenientes, en los dueños de los terrenos, cuando la gente a las que le hablaban, que eran estas personas de Huachau, Churajay, Lucanamarca, etc., eran dueños de su tierra. O sea, no había una forma de interpretarlo. Lo que había sucedido es que ninguno de los dos se había ubicado concretamente en el centro de la realidad. Ese es uno de los temas importantes, que no hablaban prácticamente el mismo lenguaje y no estábamos preparados en nuestros países, incluyo probablemente a Colombia, en poder dar una respuesta educativa por encima de la violencia. No la hemos tenido, ha tenido que resolverse a los golpes. Entonces siempre vamos a enfrentar dos cosas que son la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La mía, la tuya, la de las otras personas? Ahí se pierde en esa discusión lo que es finalmente la verdad. Eso es en gran medida las razones por las cuales me introduje en este caso. Me ha hecho mover un poco los tiempos. Hoy día me han avisado hace una hora que podíamos estar saliendo.
hemos corrido algunas cosas, pero era necesario decirles. Ujú. El realismo mágico no solamente nace en la literatura, uno de los grandes exponentes, si no el mayor exponente es Gabriel Gabo, pero otros son los alemanes, pero desde mucho antes nosotros hemos estado ensumismados, introducidos, metidos dentro de una magia que nos ha envuelto y que se ha convertido en nuestra cultura y que ha desvanecido lamentablemente una cultura muy poderosa que hemos tenido en este lado del mundo, pero nadie o muy pocos lo hablan o lo cuentan o dicen que nosotros nunca escribimos. Por supuesto que escribimos y nuestra escritura es tan antigua como la de Mesopotamia o de Egipto. Bien, bien, José Enrique. Bueno, dentro del texto que lo titula Memoria, Olvido, Ficción y Realidad, José Enrique pues, nos trae un tono y enfoque ensayístico, reflexivo, crítico. El texto se presenta como una meditación sobre la verdad, la memoria, la literatura y su relación con la historia y la violencia en América Latina. El tono es sereno, pero comprometido, con una clara intención de invitar al lector a pensar más allá de los hechos, parte de lo que lo hemos podido escuchar en este momento, ¿no? Recuerden que cuando los abordamos ustedes, estamos tratando de alguna manera, demostrar de que los que participan en nuestros concursos no son ficción, no es una computadora, es alguien que ha vivido más allá de lo que ha escrito, como eh, literalmente nos lo comenta, en este caso, eh, nos lo comenta nuestro invitado, pues no solamente lo vivió, sino lo padeció de alguna manera, ¿no? Imagínense ustedes. Entonces, he ahí el verdadero realismo más allá de la magia, ¿no? Más allá de lo mágico. Bueno, la estructura es un texto que se organiza en bloques temáticos: literatura, fantasía y realidad, explora la realidad de la verdad en contextos de conflicto; literatura y subversión, analiza los vínculos entre el boom latinoamericano y los movimientos revolucionarios; la ficción y realidad, reflexiona sobre cómo la literatura se nutre de la historia y la política. También hay una literatura, ficción y violencia, propone la literatura como testimonio, crítica y resistencia. Y Cien años de soledad se ofrece como ejemplo paradigmático de literatura comprometida con la memoria cultural. Bueno, dentro de breves momentos vamos a ahondar más, José Enrique, tu temática. Vamos a presentar a Carlos Ochoa desde Colombia, que se une a nuestro programa. Bienvenido, Carlos. Coméntanos sobre ti. ¿Cómo así llegas a la literatura y a nuestro concurso? ¿Y desde cuándo escribes? ¿Desde cuándo participas en concursos? Bienvenido. Tu micrófono, Carlitos, no te escuchamos. Algo está desconectado. A ver, vamos a ver si lo tenemos a Carlitos. ¿En qué parte estás? De pronto estás por la zona prohibida. De ahí que no te escuchamos. ¿Ah? ¿Te ha desconectado la mafia? No creo, no creo. Mientras resuelve su problema, Carlitos, vámonos con Esperanza, ¿no? Y luego, en cuanto estés ahí, listo, Carlitos, nos avisas y retomamos tu participación. Bueno, teníamos a Esperanza, ya más o menos hemos configurado su participación, pues hay influencias estilísticas, claramente hay una intertextualidad con Cien años de soledad, tanto en las citas como en el tono de evocación y circularidad del tiempo. También se percibe una sensibilidad poética cercana al realismo mágico, pero más íntima, menos épica. Hay un estilo propio, aunque se inspira en García Márquez. La voz de Esperanza González Pérez es más confesional, más urbana, más desgarrada. El lenguaje sensorial y emocional, con énfasis en olores, texturas, sonidos y silencios. Hay preguntas aquí de nuestro jurado. Por ejemplo, ¿qué papel juega la habitación como espacio simbólico en el relato? Esperanza. Bueno, claro, es que yo después de oír mis compañeros, a los que saludo, que yo he empezado, he entrado al trapo sin saludar, claro, vuestras realidades, ya sin entrar en realidades literarias ni mágicas, la realidad de los países, la realidad política, la realidad social que vosotros habéis vivido, tiene poco que ver con la que yo he vivido, con la que yo vivo. Claro, yo tengo
por supuesto, cuando habéis dicho lo de, creo que ha sido Joselín, de lo, bueno, no, lo has dicho tú, Jorge, pero bueno, los pueblos que han desaparecido por los conflictos armados y paraarmados, que claro, por estos enfrentamientos que ya no se sabía y la gente estaba en medio. Claro, yo también vengo de una realidad, ahora contestaré a las Ujú, preguntas, ¿no? Pero de una realidad de pueblos deshabitados, pero es una realidad de migración interior. O sea, yo vivo en Barcelona como tantas personas viven en Cataluña, que vienen de tierras interiores de España, que es lo que se ha dado en llamar la España vaciada. Y ahí los pueblos de mis padres, de mis abuelos y de tanta gente con la que me he criado yo aquí, en una diáspora y en un desarraigo también. Evidentemente no es un desarraigo igual que el de la gente que recibimos ahora de Sudamérica, bueno, que estamos recibiendo a muchísima gente y eso pues nos enriquece, qué duda cabe, ¿no? Incluso idiomáticamente. El español que vosotros manejáis me parece, bueno, me parece espectacular, riquísimo, muy interesante. Entonces, claro, yo también primero pensé en el Macondo de algo geográfico, pero claro, para mí, la geografía es más una cosa interna, entonces lo que más se asemeja a mi geografía interior, pues puede ser una casa. Una casa es un símbolo, entonces una casa primero es una infancia que está llena de risas, luego es una habitación de hotel, pues como las de Necesito una copa, o la muñeca, como el mundo cinematográfico también, de Humphrey Bogart y compañía en el que nos hemos criado, ¿no? Y luego pues ya llega un poco em, la casa, pues no sé, la casa de la reconciliación, la casa un poco final claro, intentando que sea un círculo. ujú, Sí, la casa además me parece las casas habitadas y yo he vivido en casas que respiraban. ujú. La casa de mi abuela del pueblo respiraba. Yo sentía respirar y latir ese edificio, esas piedras, esas escaleras. Entonces, es un símbolo, es un símbolo. Claro, claro. Otra pregunta del jurado. ¿Qué función cumple las citas de García Márquez? ¿Son homenaje, diálogo o contrapunto, según tu punto de vista? Las tres cosas. Ujú, Yo pienso que las tres cosas. Homenaje, por supuesto. Homenaje, por supuesto. Y contrapunto, también para no perder el hilo, para desarrollar yo las ideas, bueno, desarrollar las ideas, sí, los sentimientos, eh, las vivencias recobradas un poco de la reflexión cuando me puse a escribirlo y no quería perder. A ver, Macondo es muchísimo más, evidentemente, Macondo es un mapamundi. Esto es un trocito de una carretera local, lo que yo he escrito, pero siempre con referencia a cosas a ver, yo antes de presentarme al concurso no me releí Cien años de soledad, pero es que Cien años de soledad es una cosa que siempre ha ido, bueno, que, que forma parte de mi base, de la base de mis lecturas. Sigue, Esperanza, te escuchamos. Sí, no, pues eso, sí, sí, simplemente eso, pues homenaje, contrapunto y bueno, Ujú. Bien, bien. Bueno, aparte, tenemos por acá otra pregunta más para Esperanza. ¿Tú crees que cómo se representa el tiempo en el texto? ¿Lineal, cíclico o detenido? el tiempo, a ver, el tiempo se representa, a ver, es circular, Ujú, pero es como la contraposición, o bueno, como el azar. mm, como la yuxtaposición de unas fotofijas como las de los carteles de los cines que teníamos antes. ujú, Sí, son momentos fotografiados y comentados que, bueno, pues que pueden resumir estados de ánimo que se pueden asimilar con, bueno, con toda la humildad
por mi Ujú. parte, con ciertos momentos relatados por García Márquez. Hay una cosa que nunca se me ha olvidado, pero que no pude poner en el texto, porque merece un esfuerzo de una narración. Las, las mariposas, las mariposas de cuando desaparece, ahora no recuerdo, porque siempre pensaba que era Amaranta Úrsula, pero no es Amaranta Úrsula. Es que eso, eh, bueno, es una impresión. mm, de magia que quería en algún momento, como el aleteo del tiempo, y es que para mí es de las cosas casi más mágicas, por bonita, que cosas mágicas terribles que suceden o o que se pueden presentir, como que los niños salgan con el rabito de cerdo, estas cosas, ¿no? Quiero decir lo de las mariposas. Ujú. Bueno, lo de los muertos siempre presentes, que esto lo ha dicho muy bien. Bueno, lo de la naturaleza viva, la naturaleza órfica, que lo ha dicho el compañero José Lín Castañeda, me ha recordado tanto, o sea, la naturaleza que respira con... Bueno, es que en realidad yo no estoy cerca de la naturaleza, yo soy mucho más urbana, por eso es un edificio, una casa, yo no puedo hablar ni de ríos ni de árboles, sino de luces de neón, es que no sé cómo, es Bien, que me bien. sale. Claro, claro. Bueno, tal vez por ahí encuentras a la parte esa donde ves a la persona por primera vez recibiendo las imágenes cinematográficas, ¿no? Y luego se da cuenta de que aquel por el que lloró y murió en la película, pues sigue vivo y no lo acepta, ¿no? Dice, no puede ser, ayer lloré por él está muerto, pero es un artista. ¿Pero qué es un artista? Estás jugando con mis sentimientos, ¿no? Ese es el mundo de cemento en el cual te encuentras tú en este momento, por ejemplo, ¿no? Mientras que Macondo, pues es el otro, ¿no? El de la naturaleza. Y ahí Sí, está, sí. ahí el detalle y el gran mensaje, ¿no? Del Gabo. Pero bueno, luego continuamos contigo, Esperanza. Sí, por eso y permitidme, Sí, 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 por eso escuchamos. no se puede llevar al cine Cien años de soledad de Mm, una manera acertada, en mi modesta opinión. claro, es Esto literatura incluye, pura, es para leerlo, mm, para concientizarte a través de las palabras, ¿no? es He ahí, que no se he ahí su puede. riqueza, he ahí su riqueza, ¿no? Bien, Mm. bien, Esperanza. Gracias por participar. Bueno, vamos a presentar a Carlitos, que está allá en Colombia, cerca de Macondo. Bienvenido, Carlitos. ¿En qué parte estás y cómo así te dedicas a la literatura? Buenas, estoy en Medellín, Antioquia, Ajá. y pues con una revista que yo hacía antes, me dedicaba a la literatura a escribir y iba a los colegios y se repartía la revista a los pelados, también en distribución gratuita en los locales comerciales, por Ujú, medio pues de una litografía, hacíamos eso y lo distribuíamos. Y así fue pues como trabajo pues con la literatura. ajá. ¿Qué impresión te causa escuchar, por ejemplo, a Esperanza describiendo desde Cataluña, desde Barcelona? Tú que conoces ese Macondo, no solamente a través de la literatura, sino que de alguna manera te has paseado por algunos escenarios, ¿no? No, que es que el arte trasciende mucho, entonces el arte no solamente se queda en un lugar, sino que pasa las fronteras y los tiempos, porque nosotros igual también leemos historias de hace 1000 años, 2000 años. Entonces, el arte no es solo de fronteras, sino también de tiempo. Entonces, Ujú, pues, es un trabajo muy bonito lo de Gabriel García Márquez y lo normal es que a la gente le guste en cualquier parte. Simplemente cuando algo está bien hecho, lo normal es que tenga una aceptación en cualquier parte y también pasa lo que son tiempos, pues también no son escritos que atemporales, no importa pues la fecha ni nada y siempre a la gente le va a gustar. Entonces, pues, a uno le parece bacano, pues, pero igual uno también lee, pues, lo que son las novelas españolas y todo eso, El Quijote, ¿cierto? Uno también lee, pues, a los autores españoles. ujú. Bueno, ¿cómo llegas a nuestro concurso? ¿Eres de participar en concursos o te atreviste en este concurso nada más? No, por medio del internet, de esos de concursos Ujú. por internet que por correo. ¿Sueles participar siempre o no? Más o menos, cuando me animo así, sí. Otra vez estoy pensando en otras cosas y no me animo mucho a mandar nada ni nada. Ajá. Pero a veces sí me da por ratos.
Ujú. Se te viene la vena literaria. Bueno, tu texto se Eso. llama La otra Navidad. Se viene la Navidad. Como diría Héctor Lavoe, se acerca la Navidad. Bueno, es un relato distópico con tintes de humor negro, crítica social y realismo delirante. Su estilo fragmentado y su tono entre absurdo y melancólico revelan una autoría humana. Coméntanos un poco, por ejemplo, la historia transcurre en un pueblo fantasma cubierto por una niebla persistente, donde la realidad se mezcla con la paranoia, la rutina y la desesperanza. El tono oscila entre la ironía, el humor negro y la tragedia cotidiana, generando una sensación de encierro mental y físico. También hay alienación y locura. El protagonista vive entre la sospecha de una invasión fascista, ¿no? O sea, prácticamente ahí comienza ya una relación directa con la negación de su entorno, lo que sugiere un estado de salud mental deteriorado. Hay una descomposición social, la familia sobrevive en un entorno desolado, sin vecinos, sin comunicación, con recursos escasos y una rutina absurda. La Navidad como parodia. La festividad parece despojada de su sentido tradicional, convertida en una caricatura de consumo, carencia y desesperanza. Coméntanos sobre esa Navidad. Eh, yo cuando hice esa historia hace mucho fue en Los Otros. Es una película. ¿Ya? No Ujú. recuerdo dónde sale Sí. Nicole Kidman y no me acuerdo quién es que hace la película. Entonces me parecía muy bacano como ese ambiente de la niebla y todo eso. Entonces, no sé, yo creo que eso fue lo que me inspiró a hacer esta historia. Esa historia que Los Otros me parecía muy bonito, eso todo ambientado con la niebla. Y Ajá. eso fue hace mucho tiempo, después de 15 años más o menos, que me hice esa historia y fue que yo fui a un teatro, pues en un cine, la vi y salí como todo, pues en ese tiempo era muy bacano porque muchas cosas lo inspiran a uno y uno se corría a escribir algo, ¿sí me entiende? Ahora es más bien poco, pero en ese tiempo sí, todo lo que veía a mí me parecía muy bacano, entonces yo, pues muchas cosas que veía me inspiraban y me inspiró fue esa película. Y esa Navidad, cómo la ves? ¿Se mantiene todavía en Colombia tal cual la viviste o la recreaste? No, la Navidad es muy bonita por acá, sí, es bonita la Navidad. No, no es como la que relatas en No, tu no, texto. no, no, No. no. Y Era como, es más no sé, no, ficción, no, no, es más ficción, es ficción, sí. sí. Pero ¿cuánto de verdad tiene y cuánto de ficción? No, pues la realidad es que cuando existen las invasiones y todo eso, la gente se atrinchera y a sufrir y a, como lo que ustedes, a vivir en un espacio, hay un mundo totalmente distópico ahí, a esperar que los ataquen y todo eso. Entonces eso es una realidad de siempre. Cuando una persona, ¿se me entiende? Cualquier invasión, cuando se presenta, es esa situación que la gente es con ese desasosiego. Ujú. O sea Entonces, que como sí, basado en eso, pero sí tiene realidad. Ujú. esa es la realidad, sí, la Claro. realidad es esa, que cuando la invasión y que los que invaden no les importa, pues, pues son discriminatorios, no les importa nada. ¿Tú dirías que eso se ha mejorado, se mantiene? No, eso se vive en algunas partes, todavía se vive, Mm. claro. Cuando lo escribiste, ¿quién estaba en el poder colombiano? Uribe, Uribe. ¿Y ahora con Petro ha cambiado o sigue igual? no, pues, eso, como hay grupos al margen de la ley, ellos igualmente hacen lo mismo, dicen que van a desalojar algún lugar y la gente le toca irse o que hace allá y morirse. Mm, Era más, por ejemplo, con los paramilitares se vivió mucho, pero ujú, ahora con la guerrilla también se vive, pero no hace el ritmo porque los paramilitares sí fueron demasiado, sí se pasaron de la mano ahí. Mente, los paramilitares en ese tiempo sí evacuaron a mucha gente y pueblos enteros y todo eso. Entonces ujú, ahora no se vive pues esa evasión, pues esas migraciones masivas no las vivimos afortunadamente ahora, pero todavía se existe porque todavía hay mucha guerrilla, esto aquí es, hemos dicho, son narcogrupos lo que hay acá, es un problema muy serio. mm, Hay muchos grupos que son pues militares de 500 1000 200 y eso desde que haya todo, pues desde que haya todo ese problema, siempre va a haber el pueblo de por medio y cuando está el pueblo de por medio, el que chupa, entonces les dicen, se tienen que ir o se mueren o lo que sea.
Ujú, Pero como le digo, se ha mermado mucho pues eso, porque eso sí, antes era muy, la guerra era muy pesada antes. ajá. Escuchamos tu tonalidad, tus expresiones, y la verdad que son muy particulares. A la hora que escribes, ¿escribes tal como nos estás hablando o te transformas y tratas de apegarte mucho a la letra? ¿Tú qué dirías? A pegarme más bien a la letra para que lo puedan entender a uno en otros lugares. Pero sí te entendemos, ¿no? Y suena bonito, suena bien, bien chévere. ¿No? De verdad que sí. Yo creo que deberías escribir tal cual te expresas, porque sí se entiende. Por ejemplo, pero de todas maneras, coméntanos un poco. El lenguaje es un estilo coloquial expresivo cargado de oralidad. El uso de expresiones como hom, estúpido, buá, mijo, gran tarado, refuerza la autenticidad del entorno popular. Coméntanos esas expresiones, como estúpido, buá, mijo, gran tarado. Es como para hacer las cosas como más modernas, como más a la época, porque cuando, si me entiende, cuando uno escribe algo, también tiene que pensar en las personas que están leyendo. Ujú, Entonces, no usar, pues, como usar cosas que la gente use en el común, pues, del momento. Mi hijo es muy viejo, mi hijo es ujú, súper viejo, mi hijo ujú, es más, eso en los libros de Quijote encuentro uno que mi hijo, unos libros viejos de España encuentro uno mi hijo, ujú. pero otras palabras que sí son, pues, como de las personas, uno usarlas, que tarado, todo eso. Ujú. Y tal vez hay alguna que sea difícil de entender, porque alguna que nos puedas decir, más allá del texto que has escrito. No, no lo sabría, como hace tiempo no. Bien, bien. Bueno, imágenes grotescas y surrealistas. La niebla como monstruo, los pollos dominando el pueblo, el niño que rueda por las escaleras, el bombillo rojo como símbolo de burdel. Y explícanos eso. Es por ejemplo, digamos, pues, como le diría, como lo caricaturesco de las historias. Es Ajá, como, como es una historia tan gris, entonces trata uno con esas cosas, hacerla un poco más caricaturesca para que no sea como tan gris, como tan triste. Entonces ajá. ya le metiendo como el toque de humor, con el niño que no ha podido bajar, pues aprendió a bajar las escaleras, los alegatos entre el esposo y la esposa, los pollos pues como que había un galpón y como hubo una invasión, la gente, el man del galpón, pues, el man del galpón se fue y dejó los pollos, el man los liberó, entonces ya los pueblos, el único que hay para comer es pollo porque los pollos están por ahí andando en todo el pueblo. Son, no sé, como tintes que le da uno a la historia que uno no entiende después por qué hace las cosas, porque la mente la que escupe hace es eso. Uno es escribiendo y la mente le da como las ideas y uno ya las va como formando, pero uno a la final tantas cosas que tiene en la cabeza, no sé ni por qué hace las cosas. Uno tiene como un fin, cuando hace la historia tiene como un fin, pero uno no sabe cómo va a lograr ese fin, cómo va a lograr los medios para lograr ese fin, para contar la historia. Entonces, cuando salen todo tipo de cosas en todas las historias, son puras Ujú. herramientas, son como puros tornillitos y arandelitas que forman la historia. Claro, claro. Ahora, tú sabes que aquí en Perú, pues había un escritor eh, que no podía escribir si no fumaba, ¿no? Un gran cuentista, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Y bueno, él ha escrito, por ejemplo, un libro que se llama Los Fumadores, ¿no? Donde escribe cuentos para fumadores y cuenta una serie de anécdotas al respecto. No es que está llamando la atención a nadie, ¿eh? Porque creo que se lo recomendé a un amigo y fuma más que antes. Y yo pensé que iba a ser al revés, pero también tiene otro que se llama Los hombres y las botellas. Y él un día decidió porque prácticamente andaba enfermo, ¿no? Y el médico le dijo que si seguía fumando, pues iba a morir. Y dejó de fumar. Pero cuando intentaba escribir, no podía. Finalmente volvió a escribir y se murió, ¿no? Dijo que no podía seguir viviendo sin escribir. Así que agarró los cigarrillos y se nos fue Ribeiro. Ahora, cuando tú escribes, te ves tradicional, de repente un traguito, no sé, fumar algo, ¿no? O así nomás, De todas las formas, de todas las formas. pero Por eso leyendo no. te pregunto eso porque tú me decías de que se te van las ideas, por ahí vuelven y no sé qué más. Tal vez, ¿no? Se Ah, no, debe... sí, pero las ideas me las inspira más bien como la vida o el arte, en sí el arte de otras personas o las vivencias de uno, como habla el amigo ahorita, que son también las vivencias lo que pesa, pero que de pronto necesite algo para poder escribir, afortunadamente no. Ah, Ah, que necesito fumar, beber menos, pero como bueno, le digo, las ideas son como,
Por ejemplo, por la historia, cuando vi la película, cuando salí Ujú. del cine, yo dije, qué bacana película con la niebla y todo, entonces venía pensando muchas cosas y se me ocurrió la historia. Es como, Ujú. pues, varias cosas que uno, algo que lo inspira a uno, el arte inspira arte, Claro. entonces No, no, con y arte, lo importante es que en este momento estás demostrando que tú escribiste la historia, ¿no? Y que no es la inteligencia artificial, como por ahí algunos dicen, oye, pero hay que entrevistar a Carlos. Y ahí está Carlos, ahí está, lo están viendo a Carlos, ¿ah? Bueno, luego seguimos contigo, Carlitos, ¿eh? Vamos a seguir ahondando más. listo, gracias. Nos vamos con Adán, a Sonora, México. ¿Estás en Sonora, no, Adán? Sí, Bien, en el norte, precisamente en el mero norte. en el Acá mero estamos en el mero, norte. en el mero mero. Ujú, Bien, dentro de lo que teníamos ahí contigo, pues también hablábamos de algunas expresiones subidas de tono, ¿no? Pero también hay ujú, influencias literarias. El texto ujú. él recuerda, por ejemplo, el tono Bueno, de crónica testimonial de autoras como Elena Poniatowska, ¿no? Poniatowska, 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 ajá, sí. Cristina Rivera Garza, y Ujú, también hay una voz más íntima y menos literaria. No hay artificios estilísticos ni juegos intertextuales. La fuerza está en ujú, la verdad emocional. Hay algunas ujú, preguntas aquí. ¿Cómo se construye la figura materna en el relato? ¿Es ujú. víctima, heroína, culpable? ¿Cuál de las tres? Ahí queda libre de interpretación porque la sociedad suele ser muy crítica, normalmente culpan a la mamá. Parte de lo que narra precisamente la historia es lo que te dicen o la reflexión entre las mamás, ¿no? Me cae gorda la gente que nada más habla, que nada más nos juzga. Inclusive también vemos un estado distante. Vemos que este papel queda para libre interpretación de las personas. A mí en lo personal, para mí en lo personal son víctimas, ¿no? Porque si nos vamos un poquito a recordar el experimento de Stanford, donde el ambiente de prisión generó que gente buena se hiciera unos carceleros sádicos y saliendo de ese experimento, de ese sótano, pues se verían gente normales. O sea, el ambiente influye mucho en el individuo, ¿no? Para mí, esa es una señora, es una víctima, ¿no? Porque una madre nunca va a querer que sus hijos terminen así. O sea, a veces son las mismas circunstancias, a veces son las mismas capacidades, más cuando tienes que trabajar muchas horas. Y en cuanto a lo de Elena Poniatowska, pues es mi paisana, ¿no? Tenemos algo de similitud en lo que, en la torna en la que escribimos. Ella escribió mucho sobre el 68, lo que fue el asesinato de los estudiantes el 2 de octubre del 68. Tiene una gran sensibilidad, Elenita Poniatowska, ¿no? En el caso de tu servidor, he escrito otras obras más estilizadas con otro tipo de lenguaje un poco más sofisticado. Pero para mi punto de vista, si vamos a hacer un testimonio y vamos a hacer una protesta, tiene que ser desde la raíz y desde el entorno que se está viviendo, ¿no? Y cómo se digiere la realidad, ¿no? Cómo se digiere la realidad en estos casos. Aquí vemos cómo también el diálogo de las mamás empiezan a hablar, cómo el Estado se vuelve distante, cómo inclusive sus catarsis, una de ellas es contra el papá del niño, mi hijo nada más quería ser como su papá, y su papá siempre fue muy grosero. Otra se enoja el distanciamiento del padre cuando dice, es que parece que para él nunca existió, él nunca vivió, él ya no habla, y así actuamos normalmente los hombres en México, no hablas de eso y esperas a que desaparezca y tratas de desplazarlo emocionalmente, y la mujer es muy diferente en esas expresiones. A una mujer le quitas un hijo y no se le va a olvidar y no lo puede meter al cajón del olvido, ¿no? Pero bueno, en esas cuestiones, porque hay opiniones divididas, inclusive que dicen es que también cómo lo criaste, es que también tú, ¿por qué no lo cuidaste? Cuando la realidad no es tan sencillo, no es un matiz de blanco y de negro. Es mucho más profundo que simple y sencillamente echar culpas cuando lo que quiere decir la obra es que es una responsabilidad de todos, ¿no? También es una responsabilidad de todos en la sociedad el cuidado de los hijos, ¿no? Y de los jóvenes, el abandono del Estado, las familias, las mismas mamás, los mismos compañeros. Es una responsabilidad de todos como sociedad. No se trata de echarnos culpas a todos, ¿no? Porque echarnos culpas es muy fácil. Y bien lo decía, creo que fue el paisano de compañero de Colombia, el Gabo. eh, eh, Solamente se vale mirar hacia abajo a una persona cuando lo vas a ayudar a levantarse, ¿no? Y dentro de las cicatrices que se debe llevar a una sociedad que sufre esto, está precisamente esa parte de la responsabilidad compartida, ¿no? Dentro de este contexto, ¿no? Es la única forma en la que podemos llegar a sanar estas heridas y a trabajar con el desgaste social. Es muy difícil, mira, porque estamos
a un lado de la frontera con Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo. Afecta a Colombia, afecta a México. Los gringos se drogan hasta por las orejas, hasta dormidos se drogan, ¿no? Por ejemplo, aquí traen, y es cierto, no es una realidad, los cárteles mexicanos no son unas hermanitas de la caridad, son violentos, ¿no? Pero ya los pusiste como organizaciones terroristas, pero no les dejas de vender armas, pues. O sea, tienen muy empoderado también al crimen organizado en Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos saben bien a quién les vende. Si no, ahí está el famoso operativo Rápido y Furioso, que fue ponerles armas hasta por los dientes al crimen organizado y directamente y palomeados por la Casa Blanca, ¿no? Que es un gran negocio de Estados Unidos. Por lo tanto, esta es un testimonial. La persona va a decidir según los parámetros quién es culpable, pero en realidad es una búsqueda de responsabilidad y es un alzar la voz, ¿no? O sea, Bien, bien, Adán. Bueno, vámonos con Jocelyn. Jocelyn, que está en Bogotá. ¿Estás, Jocelyn? ¿O en qué Sí, parte estás? señor, en Ah, bien, Bogotá. bien, bien. Bueno, tenemos algunas preguntas para ti. Por ejemplo, ¿qué representa el río Calderas en la historia? ¿Es solo paisaje o Bueno, también personaje? el río Calderas es un río real, pasa por el pueblo de San Carlos y lo que muestra es una metáfora de cómo algo que es muy, casi muy cultural en Colombia, y es que los ríos cuentan historias. San Carlos se convirtió de un momento a otro en un pueblo fantasma, primero la guerrilla y después los paramilitares. Hubo una limpieza social en ese pueblo que en aproximadamente un mes, 2 meses, 20.000 personas desaparecieron, los sacaron volando. Y como les decía, muchos se convirtieron en cadáveres que bajaron por el río. Entonces, el río Calderas es casi como el testigo, el cronista, es la figura metafórica que cuenta lo que realmente ocurrió en el municipio de San Carlos. Ujú. Otra de las preguntas que tenemos por aquí, ¿cómo se construye la relación entre vivos y muertos? ¿Qué papel cumplen los fantasmas? Hace poco fue el Día de los Muertos, ¿no? Y en México lo Sí, celebran mucho, ¿no? eh, sí. vale la pena recordar una anécdota que ocurrió un poquito antes de pandemia. Yo no conozco San Carlos. Iba a viajar a San Carlos cuando un especialista español, que creo que tiene una fundación y un programa de televisión, y es una persona muy famosa que tiene aparatos para medir la vibración energética en los pueblos. Él vino a San Carlos y dijo que prácticamente era imposible vivir en ese ambiente porque todo estaba lleno de fantasmas. Igual ocurrió con el terremoto de Armero. También vinieron personas y midieron y mostraron que efectivamente ahí hay fantasmas. O sea, no es imaginación, no es realismo mágico, es verdad. Entonces, pues lo único que hace uno es tratar de que la frontera entre muertos y vivos sea como mi frontera aquí con Perú, con Ecuador o con Venezuela. Algo que es cotidiano, que es normal, y los muertos y los vivos convivimos de alguna manera armoniosamente. Y eso hace que la historia pues tenga sus altas y sus bajas, tenga emoción, pero transmita un mensaje como de crecimiento, de paz, de armonía, de que en medio de tanta tragedia, en algún momento la vida tendrá algún sentido y podremos lograr un poquito de paz antes de marcharnos de por acá. Ujú. ¿Qué función tiene la palabra socorro al final? ¿Es un grito, una señal, una esperanza? Yo creo que debe ser una esperanza. Mm, sí, yo creo que esa esperanza es eh, la posibilidad de que venga algo distinto, de atraer nuevas fuerzas, nuevas energías, para que pues San Carlos como una sociedad que se muestra en miniatura, pero que en el fondo es Colombia, pueda en algún momento volver a recuperar su camino y pueda convertirse en una sociedad normal, donde podamos vivir todos bajo el mismo cielo. Ujú. ¿Qué emociones despierta el regreso de Aurelio? ¿Hay redención o solo memoria?
Yo creo que hay redención y hay memoria. El objetivo fundamental del cuento es memoria. Yo trabajo mucho la memoria porque siempre he pensado que cuando los muertos, eh, aunque sea en el cementerio, en su lápida, estén escritos, ya es una manera de decir que existieron, que ocurrió algo. El olvido me parece la más terrible de las tragedias. Entonces, yo creo que la memoria es fundamental. Mientras nuestros muertos, así hayan sido desaparecidos violentamente, permanezcan en libros, en historias y en nuestra mente, en nuestro corazón, mientras esa memoria esté viva, yo creo que los pueblos no mueren. Bien, 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 Jocelyn. Bueno, vámonos con José Enrique Silva. José Enrique, tenemos por aquí algunas preguntas de nuestro jurado. Por ejemplo, tenemos algunos datos importantes que nos has proporcionado a través de tu ensayo, ¿no? Y ¿qué función, por ejemplo, cumple la metáfora de la niebla en la construcción de la verdad, según tu punto de vista? Bueno, acabo de decir hace un instante que casi no existe una diferencia entre la verdad, porque la misma verdad, dependiendo de los puntos de vista, se ven absolutamente distintas. Basta con ver, no sé, un vaso, mirarlo de perfil, o mirarlo de frente, o mirarlo por atrás. Son completamente distintos, diferentes, sin embargo son el mismo vaso y son una sola verdad. Y eso tiene un impacto muy grande a la hora de uno entrar a revisar aspectos, incluso afirmaciones de distinto tipo en una novela, en una historia, en un proceso judicial, etc. Por ejemplo, yo he escuchado a más de uno decir, ¿por qué hablan de 100 años de soledad cuando la familia Buendía andaba siempre entre muchas otras personas? ¿De qué soledad se está hablando? Es porque no han llegado a entender ese gran grupo de personas lo que es finalmente estar rodeado de gente y en medio de la soledad, como los pueblos que han sido víctimas del terrorismo o víctimas del abuso o del propio olvido, ¿no? O sea, depende cómo yo escuche, lea, interprete la soledad en su mayor dimensión. Bien, Entonces, ahí llegar yo, como lo ha dicho Aristóteles hasta donde yo recuerdo, nunca se llega realmente a la verdad absoluta o total, porque no se tienen todos los puntos de vista. Se llegará a alguna oficial, incluso a una metafórica, pero a estas alturas, después de tantos años, encontrar a gente que no entiende por qué se llama 100 años de soledad cuando todos los buen días están permanentemente acompañados, es que, imagínense, hasta ahora hay personas que no han terminado de interpretar lo que quiso decir o lo que se decía con la novela misma del Gabo. bien. Otra pregunta que tenemos aquí del jurado es, ¿qué se entiende por ficción como forma de resistencia, según tu punto de vista? Bueno, para poder completar las realidades, nuestras verdades en algunos casos, ¿no? Acudimos a la ficción. Les puse un ejemplo de que nosotros nacemos o venimos de culturas que nos dicen que Dios conversaba con una persona y con su propio dedo escribió los mandamientos y nosotros nos sometimos a toda una, entre comillas, realidad del otro lado del mundo. En esas mismas épocas en el Perú existían templos, existían religiones, existían verdades. Hace un instante mencioné que existía escritura. Hay muchos mitos que han salido de los quipus mismos, pero que no se les ha dado la importancia, la trascendencia, porque colisionaría directamente con estas historias que vienen de los otros lados del mundo, otras historias que se nos casi impusieron, ¿no? Nos impusieron sin haber un diálogo,
que la importancia de haber logrado en algún momento, incluso hasta ahora, un diálogo entre culturas. Eso es lo que podríamos llamar un verdadero choque cultural. Bien, bien. ¿Qué papel juega el boom latinoamericano, de acuerdo a tu punto de vista, como fenómeno cultural y político? ¿Cómo lo resumirías en pocas palabras? Bueno, en pocas palabras, efectivamente, el boom latinoamericano es casi un despertar del interés mundial. Hace un instante mencionaba Esperanza que miraba o escuchaba o sentía a la literatura latinoamericana de una manera distinta a la que usualmente percibía. Y es que así ha sucedido en toda la historia. De pronto no habíamos estado los latinoamericanos desde el punto de vista literario, no habíamos estado en la historia misma, a pesar de que éramos riquísimos en la historia y que estábamos viviendo realidades que eran confrontacionales, y volvemos a lo mismo, que había un problema de interpretación entre una cultura o unas culturas y otras, incluso dentro de nuestro país. En el caso concreto del Perú es más notorio, con más o menos 30 y tantos lenguas distintas y con literaturas y con culturas que hasta cierto punto se han confrontado en lugar de verse sumado, ¿no? No en ese sentido yo soy optimista. Yo creo que estamos, gracias al nivel tan bajo en el cual nos encontramos desde el punto de vista incluso literario, que tenemos una facilidad o una posibilidad de crecimiento como no existe en muchas otras partes del mundo. Los latinoamericanos incluso nos hemos visto un poco con temor, entre comillas, unos de otros, porque han separado nuestros países y nuestras realidades, que ha traído como consecuencia un antagonismo innecesario, que han terminado con cosas de terrorismo, matanzas. Yo al final de este relato pongo una parte que digo premeditadamente. Premeditadamente no quiero hablar del número de muertos porque es chocante, no quiero hablar de cuánto se invirtió, ni cuánto dinero se perdió en cada una de las bombas que se han tirado. No, porque eso ya lo conocemos y nos enfrascamos en una situación que nos hace volvernos pesimistas. Yo soy, en el fondo, optimista en el sentido que tenemos delante de nosotros todo lo que es, no una cultura, todo lo que es una educación, como sí en algunos países, incluso de Latinoamérica, lo han podido hacer, una educación que nos permita sumarnos. Tenemos mucho por sumar y muy poco por restar. Y eso se ve con bastante claridad, incluso en la misma obra del Gabo. Bien, 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 José Enrique. Vámonos a la última rueda. En esta última rueda vamos a tocar la temática de la inteligencia artificial. Ya para ir despidiéndonos, vamos a pedirle a Esperanza qué opina de la inteligencia artificial y si en algún momento la utiliza para, por ejemplo, escribir. No, es una cosa de la que prescindo totalmente y vamos, es que no me llama la atención, no la valoro para nada, tampoco me preocupa, que es una cosa que la tengo totalmente al margen. Entonces, yo no sé si hay gente realmente que para escribir utiliza la inteligencia artificial. Pero claro, la inteligencia artificial, ¿y entonces qué significa el sentimiento artificial? Es que es como hacerse trampas uno mismo al solitario. Es que entonces, no sé, para mí es una cosa que es una cosa totalmente nueva. Yo cuando dejé de ser profesora, hace 3 años, era cuando la cosa parecía que estaba que estaba más, que bullía, bueno, esto es catalán, claro, estoy muy interferida, ¿no? Que estaba ¿no? En ebullición. Y sí que sé que hay gente que lo ha utilizado en trabajos, en másteres, en cuestiones de puro estudio.
Entonces digo, bueno, pues mira, me parece mal, evidentemente, pero bueno, cada uno allá con sus... Es como un recopilatorio de investigaciones, es como un almacén donde tú vas a buscar, es una enciclopedia donde con mayor o menor tino pues tú sacas datos, pero utilizarlo para la creación, es que entonces, a ver, ¿dónde se va a poner, no sé, la singularidad de cada persona? Es Ujú. que entonces, no sé, todos los relatos eran iguales. Que no, no es que para mí es una cosa que, bueno, no me interfiere para nada, ni tampoco supone ningún peligro. Claro, yo no tengo ninguna editorial, no tengo que dar premios de nada, no, no tengo que juzgar. Pero vamos, a mí me parece que el trasfondo humano se tiene que ver. Y cuando una cosa no la hace una persona de carne y hueso, con sus luces, con sus sombras y con... Bueno, pues es que no, no. Yo creo que se tiene que notar que no tiene alma. No sé. Bien, bien. No, es Bueno, que no sé qué decirte. Es una cosa que no. bueno, dentro de lo que por aquí ha arrojado tu participación en el concurso, pues no hay señales evidentes de que el texto haya sido generado por la inteligencia artificial. El estilo es demasiado orgánico, emocional, lleno de referencias literarias y con una estructura que imita el flujo de conciencia humana, ¿no? O sea, eso sale a relucir. A veces también hay perfecciones que son cuestionadas y de allí que invitemos a los participantes para que de esa manera pues el público vea de que detrás de ese texto está precisamente una experiencia de vida, ¿no? Como hemos podido comprobarlo a través de tu participación hoy, en la que nos has de alguna manera aculturado en algunas temáticas relacionadas con ese Macondo que nos has traído. Bien, Esperanza, gracias por participar y no descartes que próximamente te volvamos a invitar, ¿eh? Porque recuerda que esto más que un concurso es un curso. Aprendemos de ti y creo que tú también de todos los que están acompañándonos en esta tarde, ¿no? Todos los hermanos que Sí, sí, tenemos. no. Yo realmente es una experiencia muy positiva y bueno, pues ojalá estuviéramos más cerca en muchas cosas. No solamente en kilómetros, en distancias, en horas de vuelo, Mm. sino en muchas cosas que, bueno, sois, a ver, América es atractiva para nosotros. Y también te digo una cosa, sobre todo cuando ha hablado José Enrique, no podemos no podemos dejar de sentirnos culpables por esa imposición de una cultura. Pero luego veo también que amáis profundamente el español, que es una de las cosas que si lo vas a mirar bien, también se impuso. Claro, es que es una historia, mm, todo lo que viene de América aquí nos, nos conmueve, incluso físicamente, ¿no? ¡Guau! Te hace... Mm. Pero bueno, que encuentro súper interesante que podáis escribir desde la vivencia social, que es una cosa que aquí, mira, la gente que aquí escribe sobre la vivencia social lo está haciendo aún sobre la guerra civil. Y es que la guerra civil es de mis abuelos. Ujú. Claro, entonces, afortunadamente ha habido una paz, pero es que ha sido la paz de los muertos un poco, porque pensemos aquí, a ver, una dictadura, pero igual que vosotros sacáis a relucir un montón de cosas, aquí igual los cadáveres no flotaban por el río, como dice Jocelyn, pero aquí pues mucha gente sigue en las cunetas y eso, por eso, que es una cosa que todavía no tenemos cerrada, pero que no es una cosa tan impactante como lo vuestro, al menos en la literatura cotidiana. A ver, ¿quién gana el premio Planeta? Bueno, yo, para Ujú. mí es un poquito, da un poquito de vergüenza. Bueno, muchas gracias. Estoy Bien. encantada de haberos conocido. Igualmente, Esperanza, gracias por participar. Vamos a escuchar a Carlitos, que se integró al final, pero que nos ha dado de pronto ese toque sutil, juvenil, de nuestros hermanos en Colombia, ¿no? Bien, Carlitos, tú sí convives con la inteligencia artificial, no me digas que no, pero prefieres tu autenticidad, ¿no? Ser tú, expresarte como hoy lo has hecho. Coméntanos un poco cómo convives con eso. No, pero
pues, inteligencia artificial en los dibujos que veo por ahí en internet o algo así, pero yo no consumo mucho inteligencia artificial, pero aunque me veo joven, soy más bien viejito ya. Entonces, cuando empecé a escribir, me tocó hasta máquina de escribir. Ajá. Entonces, ya después el computador, y ya cuando llegó la inteligencia artificial, pues normal, pues nunca me interesó, pues como ni mirar ni nada, lo que veo en internet que monta la gente. Eso es lo que yo veo de inteligencia artificial, pero ni siquiera nunca me he sacado una foto así de inteligencia artificial, del celular, de nada. Es como, yo acabo de decir la participante, que es que eso es muy frío, es demasiado frío, la inteligencia artificial es demasiado fría, entonces nunca me llama mucho la atención. Bien, bien. Bueno, dentro de lo que tenemos aquí, pues simplemente no hay indicios de que el texto que nos ha enviado Carlitos haya sido generado por inteligencia artificial. Por el contrario, la voz narrativa es coherente, emocionalmente compleja, con un uso del lenguaje que combina oralidad, ironía y simbolismo. Es parte del diagnóstico que tenemos de Carlos Ochoa. Bueno, gracias por participar, Carlitos. Vámonos con Gracias. Adán. A ver, Adán, tú háblanos un poco sobre esta parte que siempre está en tela de juicio, el uso o no de la Ujú. inteligencia artificial. Bueno, aquí habría que ver por qué escribe cada persona, ¿no? Por ejemplo, yo sí uso inteligencia artificial en la academia, me ayuda con los planes de curso. Es un asistente virtual. Igual me ayuda como fuente de búsqueda en investigaciones documentales en mi otro trabajo. Sin embargo, en el caso de tu servidor, yo creo que la mayoría, o si no es que todos los que estamos aquí, escribimos de una u otra manera, como catarsis, como testimonial, como una expresión de nosotros mismos, como nuestro legado, como platicamos. Es decir, yo que escribo como catarsis no tendría sentido hacer una narrativa con inteligencia artificial porque no me descargaría emocionalmente. Yo, en mi escaso tiempo que tengo escribiendo, más bien como cronista de mis tiempos, yo escribo para hablar conmigo mismo, para reflexionar, para descargar el estrés, para descargar las emociones. Y no tendría caso mandar un prompt, una instrucción y hacer una historia que para empezar no te salen bien, salen con muchas muletillas, así son los textos que sacan las inteligencias artificiales. Yo me doy cuenta rápido por mis alumnos quién usó inteligencia artificial por las mismas muletillas que usa la inteligencia artificial. Rapidito se las cacho a los chamacos, ¿no? Y he tenido alumnos también sudamericanos, de Bolivia, de Colombia, y cuando estaba en la VM también tuve alumnos peruanos, ¿no? Y claro que en aquel tiempo no estaba la inteligencia artificial, ¿no? Pero si uno busca escribir para reflexionar, para analizar, para hablar de lo que tú sientes al mundo, para ver tu visión, no te serviría de nada hacerlo con inteligencia artificial. Y en el caso mío, no escribo más que para poder yo desplayarme, para poder yo relajarme. Hay veces que estoy tan estresado y me muero por agarrar la computadora y escribir. Yo también empecé con máquinas de escribir por allá en los 90, ¿no? Ya tengo algunos añitos, ¿no? Lo bueno que estoy prietito, herencia de mi sangre, ya aquí no se me notan las arrugas, ¿no? Que estoy negrito, morenito, ¿no? Pero yo ya tengo, ya vamos para el tostón, ya vamos para los 50 años. Y quisiera ver el libro ese que me dijiste para fumar, ¿no? También Ah, escribo y me relaja tanto escribir con un cigarrón así. Ahorita porque vengo con el trabajo y muchos pendientes, ¿no? Fumo y así me relaja, ¿no? Pero yo no le daría caso, no me descargaría emocionalmente, no me alcanzaría esa catarsis, esa reflexión, si yo no escribo lo que pienso, pues, porque ahí están como mexicanos batallamos mucho para sacar lo que sentimos y es mi forma de sacarlo, pues. No me serviría para nada usar la ujú. inteligencia artificial en este proceso de introspección mío personalmente, ¿no? Bien, bien. Y pues ahí están los testimoniales, ahí están las letras que escribo. Esta historia la escribí hace algunos años. Vi la convocatoria de Macondo, me llamó la atención. Entré un poco más a las convocatorias por una amiga mía que falleció, que era la que me decía, ¿por qué no concursas? Por ella empecé a concursar. Cuando ella fallece de un infarto, y es que empiezo a desplayar un poquito más.
lo que yo escribo, ¿no? Y, igual y luego si quieres te mando otras cosas, alguna novela que tengo por ahí que escribí cuando andaba ahí sacado de onda, ¿no? Bien, bien, Adán. Bueno, el libro, por si acaso, anótalo, se llama Los Fumadores, Julio Ramón Ribeiro, y si tienes también problemas con el trago, Los Hombres y las Botellas. Es el otro libro. Los dos son buenazos, ¿eh? Eso sí, No, 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 con el no te trago me garan- llevo súper bien, cada fin no de te, semana no te nada más. garantiza que vas a dejar el trago ni los cigarrillos, ¿ah? Al contrario, a los que les he recomendado fuman más y toman más. O sea, No, no, me arrepiento, de verdad. no, con el Bien, trago me llevo muy bien, nada más los puros fines de semana nos saludamos y nos damos un beso de botella y hasta ahí, ¿no? El cigarro yo ya lo dejé, pero él no me dejó a mí. bien, 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 Adán. Bueno, no hay indicios claros de que el texto haya sido generado por inteligencia artificial para el caso de Adán. El relato tiene coherencia emocional, voz propia y una estructura narrativa que responde a vivencias humanas complejas. Gracias, Adán. Igual estén atentos, siempre los podemos volver a invitar. Recuerden que esto es más que un concurso, un curso. Jocelyn, coméntanos tu duda de Hamlet, ser o no ser inteligencia artificial. Em, no, a mí me gusta la inteligencia artificial. Lo que pasa es que yo pertenezco a la era de los dinosaurios. Yo tengo 69 años y para mí la inteligencia artificial generalmente me da mis buenos coscorrones. Entonces, la utilizo para detectar errores gramaticales, ortográficos y puntuación, porque como filólogo he cometido errores en redes sociales y he recibido una buena cantidad de insultos. Entonces, para mí es absolutamente aterrador que se me llegue a ir algún error ortográfico y en eso la IA me ayuda, aunque a veces también comete errores, mm, da opiniones que no cabe. Y toda esa experiencia que he tenido con la IA me ha servido para escribir cuentos de ciencia ficción porque a veces desbarata todo. O sea, yo no sé cómo harán los que la utilizan a fondo porque pues como dijo alguien, creo que fue Carlos, que es muy fría, pues claro, yo no sé cómo puede manejar sentimientos y emociones, em, cómo retractar el alma humana, eso es bien complicado, pero para la parte técnica sí me parece fundamental, porque a pesar de que he trabajado con español y con griego y con latín, a veces se me van errores ortográficos y eso pues es imperdonable para una persona de mi edad. Bien, Jocelyn. Bueno, gracias por participar también. No hay señales de que el texto tuyo haya sido generado por inteligencia artificial. La riqueza simbólica, la coherencia emocional, la construcción de personajes y el uso del lenguaje poético con profundidad cultural y política son rasgos de una autoría humana, sensible y experimentada. Esa es la participación tuya. Estate atento que en cualquier momento te podemos volver a convocar para seguir, Con, más que concursando, pues teniendo este curso, ¿no? Este con el curso que no mayor es de gusto, inteligencia con el artificial. mayor gusto, estaremos a sus órdenes. Bien, gracias, Jocelyn. Nos vamos con José Enrique Silva para despedirnos. José Enrique, tú coméntanos tu experiencia con la inteligencia artificial. Bueno, acabo de descubrir hace un instante que yo soy el mayor de todos los que estamos acá en la presentación. Ni se Eh, lo crea. ¿Cuántos, José Enrique? ¿Cuántos? 71. Bueno, yo tengo 69, no hay tanto. No, Se pues ven es como de un 50, se ven montón. como de 50. Se ven Y bien. 50 es, por Dios, tienes todo un mundo por delante. Hay que sí debería tener 50. Ya habría cometido por lo menos un par de errores menos. Y tendría dos cosas menos de que... No, no tengo casi cosas que arrepentirme, la verdad. Una de las cosas que a veces discuto con mi señora, nuestra patrona, yo soy un hombre casado con la misma mujer, 45 años, Oh, felicitaciones. o sea, hay años de por medio. Con relación a la inteligencia artificial, recordemos que en alguna época eh, no estaba prohibido, pero estaba al límite de lo vedado usar Google, por si acaso. Y actualmente el Google Scholar es imposible pasar por Google si es que no ha pasado el Google pues, en algún momento por la inteligencia artificial. Pero hay cosas que la
los algoritmos, la inteligencia artificial, no pueden hacer, ni la van a poder hacer nunca. Y eso lo debemos tener bien presente. Desear. No puede desear. Esa es nuestra gran ventaja con relación a lo que tanto se supone que es la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial ya está mostrando algunos rasgos de hacia dónde va. Es más, he empezado a escribir un libro que tiene que ver con Abraham, desde Abraham hasta la inteligencia artificial. Cómo van sesgando nuestra forma de pensar, ¿no? Para reemplazar lo que han sido o lo que han movido las religiones, según caso, o la propia democracia, para pensar que realmente la democracia es el gobierno del pueblo sobre el pueblo. No, señores, encima de la democracia formal, todos sabemos que existe un poder que es el que finalmente define qué cosa y hacia dónde va a ir la democracia en su espacio-tiempo histórico, como decía en este caso Aya de la Torre, pues, ¿no? Haciendo alusión a alguna reunión que había tenido con Einstein, hasta donde yo recuerdo. Entonces, no va a poder cubrir todas las necesidades de la inteligencia artificial. Puede ser un buen asistente, nombres, apellidos, fechas, confrontarlos incluso, porque estoy igual como Jocelyn, cuando he alguna vez preguntado algo a una IA, que no las conozco todas, pero me han salido con unos disparates, no sé si tranquilizarme, porque ahí es donde está la diferencia nuestra de poder estar muy por encima, no estamos un poco por encima, muy por encima. Podrán tener gran cantidad de información, pero no van a desear esos algoritmos, no van a poder jamás. Así que aquellos que nos dedicamos alguna vez, como en mi caso, a hacer algo de literatura, de retrospección, incluso prospección, porque yo siempre voy a tener una inclinación hacia tratar de ir hacia un mundo mejor. ¿Por qué? Porque tengo 3 hijos. Y el mundo que le quiero dejar a mis hijos no es este, por el amor de Dios. Para nada. Yo he vivido, creo que en el centro mismo de la historia del mundo. Desde que yo nací en el año 54 hasta ahora, los más grandes descubrimientos han estado precisamente en esa época. Y nosotros podemos hacer muy poco para variar lo que ya se vino, y lo que va a venir lo sabemos, lo intuimos, pero no nos quitan ese gran derecho importante que es el deseo. No lo va a poder hacer el algoritmo, por si acaso. Bien, Yo, bien, por si José. acaso, yo después de esto voy a retirarme rapidito, porque sean conscientes que me invitaron hace Sí, un par de horitas. bien, bien, José Enrique, gracias por participar. A manera de solamente una cosita adicional, ya para terminar, ¿no? Nos comentabas que conociste a Vargas Llosa y hace poco ha salido pues un libro escrito por Isabel Presley donde relatan la parte íntima de Vargas Llosa, ¿no? En su idilio final que tuvo. Y ya que tenemos a Esperanza, que es de España, ¿cómo lo llegaste a conocer a alguna faceta de esas? Más nos has mencionado la parte política con el Fredemo, no sé, pero tal vez cuando corría por ahí por Barranco, era muy No, no, picarón, no. picaresco, no sé, ¿qué nos puedes Yo relatar? era, en aquel entonces, por la diferencia que teníamos en edades, yo corría muy atrás y él iba por delante y con uno, wow, aparentemente con uno de sus hijos. Pero ese relato, estuve corriendo y por si acaso salí bastante bien, aún estaba yo en el colegio, pero no teníamos un contacto personal en aquel entonces, no más allá mío de la admiración por Mario Vargas Llosa, ¿no? Ya había leído por lo menos un par de sus libros. En el Movimiento Libertad sí traté de interpretar los mensajes que él tenía, pero de sus temas románticos y confidenciales, ustedes mismos son, ¿cómo puedo decir?
testigos de que él era Muy muy pavo. reservado, muy Y se lo reservado. sigo respondiendo. Sí, Sí. totalmente. Pero bastante picarón, bastante picarón. Bueno, sí, pues hay que revisar solamente su vida, que se casó con una... ¿Quién de nosotros se casa con una tía mucho mayor? La tía Julia, pues, ¿no? Por Tía favor. Julia. Y Sí. le dio sus Famosa golpes tía. a García Márquez por una novia. Sí, Ajá, sí, sí. Bueno, dicen, ahí está, nunca lo confirmó. Nunca lo confirmó, pero sí se dice Sí, sí, de sí. que hubo por ahí un golpe por Un lío de alguna faldas. razón Mm. muy fuerte. La pasión, pues, la pasión y la razón siempre se van a enfrentar. Bien, bien. Bueno, ya con ese epílogo, ahora sí nos despedimos. Bueno, gracias José Enrique, gracias Gracias. Jocelyn, Esperanza, Adán y Carlitos Ochoa allá en Colombia. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerden que todo esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también por Surimar Televisión y por Virtual Televisión. Hasta la próxima. Un abrazo a la distancia. Un Gracias. abrazo también. Hasta Un luego. abrazo un Hasta abrazo. luego. rompecostillas. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Desde Adiós, México, un adiós. saludo para todos. Abrazos. Gracias. Felicidades.